Hay un momento en que una mujer se da cuenta de que ya no es la dueña de su propia casa. No es un momento ruidoso. No acá hay gritos. No hay portazos. Es silencioso. Casi invisible. Para mí, ese momento llegó un martes por la mañana, cuando fui a buscar mi taza. La taza azul que mi esposo me regaló hace 35 años, y no estaba donde siempre había estado. La busqué en el armario de arriba, en el cajón de abajo, en el escurridor. Nada. Luego entré a la sala y la vi, sobre la mesita de centro, con el café de Silvana dentro. Me quedé parada en el umbral de mi propia cocina, y no dije nada. Eso fue hace 8 meses, y fue apenas el principio. Mi nombre es Esperanza. Tengo 64 años. Viuda desde los 41. Cuando mi esposo Gerardo murió, mis hijos tenían 13 y 16 años. Marcos, el mayor. Patricia y la pequeña. Los crié sola. Trabajé cosiendo uniformes escolares hasta que se me entumecían los dedos. Vendí tamales los fines de semana durante 4 años seguidos. Nunca pedí ayudas a nadie porque no quería que mis hijos sintieran que les faltaba algo. Esta casa, la que Gerardo y yo compramos juntos cuando todavía éramos jóvenes y no teníamos nada, la mantuve con mis propias manos. La pinté, la reparé, la llené de todo lo que pude. Es mi casa, la única cosa verdaderamente mía que me queda de toda una vida. O eso creía yo. Marcos trajo a Silvana hace 2 años y 3 meses. La primera vez que la vi, pensé, es bonita, demasiado bonita para no saberlo. Tenía esa forma de entrar a un cuarto como si ya le perteneciera. Pero me callé ese pensamiento. Me dije que era envidia de vieja, que mi hijo merecía ser feliz. Los primeros meses fueron normales. Silvana cocinaba a veces, yo cocinaba otras. Ella me preguntaba las recetas. Me llamaba Doña Esperanza, con una sonrisa que yo todavía no sabía leer. Marcos se veía feliz, y eso para mí era suficiente. Pero entonces empezaron los cambios. Pequeños al principio, casi invisibles. Primero fue el orden de la alacena. Silvana la reorganizó un sábado mientras yo estaba en misa. Cuando volví, no encontraba nada. Le dije a Marcos que prefería tener mis cosas en su lugar. Él me dijo, «Mamá, Silvana solo quiso ayudar. No lo tomes a mal». No lo tomé a mal. Lo guardé. Luego fue la hora de la cena. Siempre habíamos comido a las 7, desde que Gerardo vivía. Era una costumbre, casi un ritual. Silvana prefería las 8:30. Decía que su estómago no toleraba comer temprano. Marcos empezó a cenar a las 8:30. Yo cenaba solas a las 7, en la cocina, frente a la ventana. No dije nada, pero lo sentí. El momento que más me dolió fue con Mateo. Mateo es mi nieto, el hijo de Marcos y Silvana. Tiene 3 años y tiene los ojos exactos de Gerardo. Ese café claro que parece dorado cuando le da el sol. Antes, Mateo dormía su siesta en mis brazos. Todas las tardes. Era nuestro momento. Un día Silvana me dijo, muy suave, muy amable, que el pediatra recomendaba que los niños durmieran en su cuna para desarrollar independencia. Me lo dijo frente a Marcos. Marcos asintió. Yo también asentí. Esa tarde salí al patio y estuve 1 hora regando las plantas, aunque la tierra ya estaba húmeda. Pero eso no era lo más importante todavía. Lo más importante llegó después. Fue un miércoles en la noche. Yo ya no dormía bien desde hacía semanas. Me levantaba a las 2, a las 3 de la madrugada. Calentaba leche. Me sentaba en la cocina con la luz apagada porque la luz me lastimaba los ojos a esa hora. Esa noche escuché voces en el cuarto de Marcos. No quise escuchar. Me levanté para volver a mi cuarto. Pero entonces oí mi nombre. Me detuve.
La voz era de Silvana. Hablaba en voz baja, pero en esa casa los muros son delgados, y yo conozco cada sonido de esta construcción desde hace 40 años. No puedes seguir así, Marcos. Tu mamá interfiere en todo. En la crianza de Mateo, en nuestra rutina, en nuestra vida. Esto no es sano para nosotros. Hubo un silencio. Luego la voz de Marcos. Mi hijo, mi sangre. Tienes razón. Voy a hablar con ella. Me fui a mi cuarto. Me senté en la orilla de la cama en la oscuridad. Y no lloré. Y quise llorar, pero no pude. Era como si algo dentro de mí se hubiera vuelto piedra. Marcos habló conmigo al día siguiente. Me dijo que quizás sería mejor que yo tuviera mi espacio. Que había una casita pequeña en renta a unas cuadras. Que él ayudaría con el gasto. Lo miré a los ojos. Busqué en su cara al niño que cargué en brazos durante una fiebre de 3 días. Al adolescente que lloró en mi hombro cuando reprobó el año. Al joven que me abrazó en el aeropuerto el día que regresó de su primer viaje solo. Lo busqué y no lo encontré del todo. «Esta es mi casa, Marcos», le dije. Él bajó los ojos. «Ya sé, mamá, pero a veces compartir espacios es difícil para todos». No discutí. Ese no era el momento, pero algo cambió en mí ese día. Algo se acomodó en un lugar frío y quieto. Empecé a observar. Antes reaccionaba. Ahora observaba. Silvana era inteligente. Eso hay que reconocerlo. Nunca levantaba la voz. Nunca decía nada directamente cruel. Todo lo hacía con suavidad, con esa sonrisa, con palabras que sonaban razonables. «Doña Esperanza, quizás sería mejor que Mateo no coma tanta azúcar», dicho con ternura. «Doña Esperanza, el doctor dijo que los niños necesitan rutinas fijas», dicho con preocupación. «Doña Esperanza, Marcos llega muy cansado. Tal vez no es el momento para hablar de eso», dicho con delicadeza. Siempre doña Esperanza, siempre con una razón que no podía rebatirse. Pero yo empecé a notar otra cosa. Silvana recibía llamadas que la hacían salir al patio. Siempre al patio, siempre lejos. Hablaba bajo, a veces reía, pero era una risa diferente a la de adentro de la casa. Más suelta, más real casi. Una noche la vi desde mi ventana. Estaba de espaldas. Hablaba por teléfono con una mano sobre el pecho, como protegiéndose de algo. O como escondiéndose. Fue la semana siguiente. Silvana había salido a una cita médica. Marcos estaba en el trabajo. Mateo dormía. Yo estaba barriendo el pasillo cuando vi que la bolsa de Silvana se había caído del gancho. Se había abierto al golpear el suelo. No quise revisar. No soy de esa clase de personas. Pero cuando me agaché a recoger las cosas que se habían derramado, un lápiz labial, unas llaves, un papel doblado, vi la cartera. Y de la cartera había salido una tarjeta de identificación. La levanté para guardarla. Y la vi. La foto era de Silvana, sin duda. Esos ojos, esa boca, esa manera de mirar a la cámara como si supiera que alguien la estaba mirando siempre. Pero el nombre no decía Silvana. Decía Daniela. Daniela Reyes Montoya. Me quedé arrodillada en el suelo del pasillo durante un momento que no supe medir. Guardé todo en la bolsa. Colgué la bolsa en su gancho. Y fui a sentarme a mi cuarto con las manos sobre las rodillas y el corazón golpeándome en un ritmo que no reconocí. Silvana no era Silvana. Pero entonces, ¿quién era? Antes de continuar, si esta historia ya te está atrapando, dale like. Lo que viene ahora lo cambia todo. Esa tarde no pude comer. Silvana volvió de su cita con una bolsa de fruta y me preguntó si me sentía bien porque me veía pálida. Le dije que sí, que solo era cansancio. Ella asintió con esa sonrisa y fue a la cocina a lavar las frutas. La observé desde la mesa. Me pregunté cuántas veces esa mujer había mirado a otras personas así, con esa calma, con esa seguridad,
mientras cargaba un nombre prestado. Esa noche no dormí. Pensé en Marcos, en Mateo, en lo que significaba ese nombre diferente. Podía significar nada. Un cambio de nombre legal, un apodo, un documento viejo. Pero algo en mi estómago, ese instinto que las mujeres desarrollamos después de décadas de leer silencios, me decía que no era eso. Me decía que ese nombre era el hilo, y que si tiraba de él, todo se vendría abajo. Al día siguiente llamé a mi hija Patricia. Patricia vive a 2 horas de distancia. Nos hablamos cada semana, pero nos vemos poco. Desde que Silvana llegó, Patricia también había cambiado. Venía menos. Cuando venía pasaba más tiempo con Silvana que conmigo. Al principio me dolió. Después lo acepté como otra cosa más que guardar. Esa mañana le dije: «Patty, necesito preguntarte algo». Ella dijo: «Claro, ma. ¿Qué pasó?» «¿Tú sabes algo de Silvana? ¿De dónde viene? ¿Su familia?» Hubo una pausa. Pequeña, casi imperceptible, pero yo soy su madre. Conozco sus pausas desde que tenía 2 años. «No mucho», dijo. «¿Por qué preguntas?» «Por nada», dije. «Curiosidad». Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared. Patricia sabía algo. No supe qué, pero lo sabía. Y en ese momento entendí que estaba más sola de lo que creía. Mucho más sola. Esa noche, cuando la casa se quedó en silencio, saqué un cuaderno viejo del cajón de mi mesa de noche. Era el cuaderno donde antes anotaba los gastos del mes, las citas médicas, los recados que no quería olvidar. Abrí una página en blanco y escribí un solo nombre: Daniela Reyes Montoya. Lo miré durante mucho tiempo. Luego escribí debajo: «¿Quién eres?» Afuera, el viento movía las ramas del árbol que Gerardo plantó el año que nació Marcos. Adentro, la casa respiraba en silencio. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que no era tristeza ni miedo. Era otra cosa. Era la calma de alguien que ha decidido averiguar la verdad. Cueste lo que cueste. Esa madrugada me desperté con un sonido. Pasos en el pasillo. Lentos. Cuidadosos. Me quedé quieta en la oscuridad. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Y entonces escuché algo que me heló la sangre. El pomo de mi puerta giró despacio. Me quedé sin respirar. La oscuridad del cuarto era total. Ni siquiera la luna entraba esa noche. El pomo giró. Se detuvo. Giró un poco más. Yo no me moví. No hice ningún sonido. Tenía el corazón en la garganta, pero algo, ese instinto antiguo, el mismo que me despertaba cuando mis hijos eran pequeños y tenían fiebre, me dijo que me quedara quieta, que esperara. La puerta no se abrió. Después de un momento que pareció eterno, escuché los pasos alejarse. Lentos, calculados, como alguien que no quiere ser escuchado, pero que tampoco tiene prisa. Esperé 5 minutos en la oscuridad antes de levantarme. Salí al pasillo. No había nadie. La puerta del cuarto de Marcos y Silvana estaba cerrada. Debajo no había luz. Fui a revisar a Mateo. Dormía en su cuna con los brazos abiertos y esa respiración tranquila que solo tienen los niños, que todavía no saben que el mundo puede hacerles daño. Lo miré un momento largo. Luego volví a mi cuarto. No dormí más esa noche. A la mañana siguiente, Silvana bajó a desayunar como siempre. Cabello recogido, bata limpia, esa sonrisa de siempre. Me preguntó si quería café. Le dije que sí. La observé servir las tazas con movimientos tranquilos, familiares, o como si esta cocina fuera suya desde siempre. Como si ella hubiera elegido ese azulejo. Como si ella hubiera puesto esa mancha pequeña en la pared que Gerardo hizo el día que derramó salsa sin querer, y los dos nos reímos hasta cansarnos. ¿Dormiste bien, doña Esperanza? Sí, dije. Mentí igual que ella, con calma, con sonrisa. Marcos bajó después. Me dio un beso en la mejilla.
Todavía hacía eso, gracias a Dios, todavía conservaba ese gesto, y se sentó a desayunar. Los observé a los dos. La forma en que Silvana le pasaba el pan sin que él lo pidiera. La forma en que él le agradecía con una mirada. El lenguaje pequeño y privado que construyen las parejas con el tiempo. Me pregunté cuánto de ese hombre que yo crié era todavía mío, y cuánto ya le pertenecía a ella. Pero ese no era el momento para esas preguntas. ¿O tenía cosas más urgentes que hacer? Esa tarde, mientras Silvana llevaba a San Mateo al parque y Marcos estaba en el trabajo, me senté frente a la computadora vieja que tengo en mi cuarto. La uso poco. Patricia me enseñó lo básico hace años. Cómo buscar cosas, cómo entrar al correo. No soy experta, pero tampoco soy tonta. Escribí el nombre en el buscador. Daniela Reyes Montoya. Los primeros resultados no decían nada útil. Nombres comunes, personas distintas, páginas sin sentido. Agregué palabras. Una ciudad que había escuchado mencionar a Silvana una vez, en una conversación con Marcos, cuando hablaban de dónde habían pasado las fiestas un año antes de llegar aquí. Y entonces apareció algo. Una nota en una página de noticias locales. Pequeña. De 3 años atrás. No era un artículo largo. Era casi un aviso. Unas pocas líneas sobre una denuncia civil en un juzgado de familia. El nombre era Daniela Reyes Montoya. La denuncia era por fraude matrimonial. Me quedé mirando la pantalla. Leí la línea 3 veces. Fraude matrimonial. Esa noche no le dije nada ya a nadie. Necesitaba más. Una nota vieja en una página local no era suficiente. Podía ser otra persona. Podía ser un error. Podía ser cualquier cosa. Pero esa calma fría que había entrado en mí desde que vi la identificación se asentó todavía más. Empecé a hacer lo que sé hacer mejor. Esperar y observar. Llevaba 64 años aprendiendo a leer lo que la gente no dice. A ver lo que está detrás de las palabras amables. A entender los silencios. Ahora iba Chris a usar todo eso. Durante los siguientes días, estudié a Silvana con una atención que ella no notó, porque yo tenía décadas de práctica siendo invisible. Eso era lo irónico. Me habían convertido en invisible sin darse cuenta de que la invisibilidad es un lugar perfecto para observar. Noté cosas que antes ignoraba o descartaba. Silvana revisaba su teléfono con una frecuencia que no correspondía a una mujer simplemente conectada. Era algo más urgente, más ansioso. Lo desbloqueaba, leía, volvía a guardar. A veces fruncía levemente el ceño antes de acomodar la cara de nuevo. Noté que tenía 2 teléfonos. El que usaba normalmente, el que Marcos le había regalado, con una funda rosada, y otro, más pequeño, más viejo, que guardaba en el fondo de su bolso, debajo de todo. Lo vi una sola vez, y cuando la bolsa se quedó abierta sobre la silla de la cocina mientras ella estaba en el baño. Un teléfono viejo, negro, sin funda. Lo vi y no lo toqué, pero lo recordé. Fue Patricia quien sin querer me dio el siguiente hilo. Vino a visitarnos un fin de semana. Estaba diferente, más nerviosa, más callada. Evitaba mirarme directo a los ojos. El sábado en la noche, mientras Marcos y Silvana veían televisión en la sala, Patricia y yo nos quedamos en la cocina. Yo lavaba los platos, ella secaba, como cuando era niña. Estuvimos un rato en silencio. Entonces Patricia dijo, sin mirarme: «Ma, ¿tú estás bien?» «Sí», dije. «¿Segura?» Algo en su voz, una grieta pequeña. La miré. «¿Tú sabes algo que yo no sé, Patricia?» Ella apretó el trapo entre las manos. «No sé nada concreto», dijo, despacio, como midiendo cada palabra. «¿Pero?» Silencio. Patricia». Ella levantó los ojos.
y en esos ojos vi algo que me partió el pecho y al mismo tiempo me confirmó lo que ya sospechaba. Miedo. Mi hija tenía miedo. Tuve una conversación con Silvana, dijo finalmente. Hace como 4 meses. Me dijo cosas. Sobre ti. Que estabas confundiendo cosas. Que a veces decías cosas que no tenían sentido. Que Marcos estaba preocupado. Me quedé quieta. ¿Y tú le creíste? Patricia no respondió de inmediato. Y ese silencio fue su respuesta. Antes de seguir, dime algo. Si el nombre del país desde donde me escuchas tiene la letra E, suscríbete. Y escríbeme en los comentarios desde dónde estás. Me gusta saber que no estoy hablando sola. Terminé de lavar los platos en silencio. Por dentro sentía una mezcla de cosas que no tenían nombre claro. Dolor, rabia, algo parecido a la comprensión. Oh, Silvana había llegado también a Patricia. La había preparado. Había sembrado la duda antes de que yo pudiera decir nada. Era inteligente, muy inteligente. Si yo intentaba hablar ahora, con Marcos, con Patricia, con cualquiera, ya había una historia instalada. La historia de la madre mayor que confunde las cosas, que ve problemas donde no los hay, que interfiere. Era una trampa perfecta. Pero entonces Patricia hizo algo que no esperaba. Puso una mano sobre mi brazo. «Ma, yo te conozco. Tú no confundes nada». La miré. «Entonces, ¿por qué no dijiste nada?» Ella bajó la vista. «Porque tengo miedo de Marcos, de cómo está con ella, de que si digo algo la pierda a él también». Me quedé mirando a mi hija. 40 años de vida. 40 años de decisiones y errores y aprendizajes. Y en ese momento vi que todavía le faltaba aprender lo mismo que a mí me había costado décadas entender. Que callar por miedo tiene un precio, y que ese precio siempre lo paga alguien más. «Necesito que me ayudes», le dije. «Pero a tu manera, sin arriesgarte. Solo necesito que no me cierres la puerta». Ella asintió. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí completamente sola. El lunes siguiente, mientras Silvana estaba en el mercado y Mateo dormía su siesta, hice algo que nunca había hecho en mi vida. Entré al cuarto de mi hijo. Me detuve en la puerta un momento. No estaba buscando nada sucio. No quería leer sus mensajes ni revisar su ropa. Buscaba una cosa específica. Meses atrás había escuchado a Marcos mencionar que guardaba copias de documentos importantes en una carpeta azul en el cajón de su escritorio. Documentos de la casa, del carro, del seguro. Yo necesitaba ver si en esa carpeta había algo que no debía estar. Abrí el cajón. La carpeta azul estaba ahí. La saqué con cuidado y la abrí sobre el escritorio. Papeles del carro. Seguro médico, contratos de servicio, y debajo de todo, un sobre blanco sin etiqueta. Lo abrí. Adentro había 2 documentos. El primero era un contrato de arrendamiento, a nombre de Marcos Herrera, mi hijo, y Silvana Paredes, firmado hace 1 año y 8 meses. El segundo era algo que me tomó un momento entender. Era un formulario legal, con el encabezado de una notaría. Lo leí 2 veces. Era una modificación de beneficiarios de un seguro de vida. El seguro de vida que Gerardo había dejado cuando murió. Que estaba a mi nombre desde hacía 23 años. En el formulario, con la firma de Marcos y una firma que yo reconocí como mía, aunque yo jamás había firmado ese papel. El beneficiario principal había sido cambiado. Ya no era yo, era Silvana Paredes. Me senté en la silla del escritorio porque las piernas no me respondieron. Miré la firma con mi nombre. Era buena, muy buena. Alguien que conociera mi letra podría confundirse fácilmente. Pero yo conozco mi propia firma desde hace 60 años. Esa no era mi mano. Saqué el teléfono.
Le saqué foto a los 2 documentos. Los doblé exactamente como estaban. Los devolví al sobre. Puse el sobre debajo de los mismos papeles. Cerré la carpeta. La puse en el cajón. Todo igual que antes. Me levanté. Salí del cuarto. Cerré la puerta con cuidado. Y caminé hasta el baño. Cerré con llave. Abrí la llave del agua. Y lloré. Lloré como no había llorado desde el funeral de Gerardo. Porque no era solo una identidad falsa. No era solo manipulación. Era un plan. Alguien había planeado esto desde el principio. Con tiempo. Con paciencia. Con una frialdad que me resultaba casi imposible imaginar en alguien que me sonreía cada mañana y me ofrecía café. Cerré la llave del agua. Me lavé la cara. Me miré en el espejo. «Ya sé lo que eres», dije en voz baja. Ahora tenía que decidir qué hacer con eso. Esa noche Silvana preparó la cena. Hizo un guiso que le había pedido a Marcos y que olía bien desde la cocina. Me llamó a cenar con esa voz dulce. Me senté a la mesa. Le di las gracias por la comida. Sonreí, y mientras comía, pensé en lo que debía hacer. Necesitaba hablar con alguien que supiera de estas cosas. Un abogado. O al menos alguien que me explicara qué significaba ese formulario, si era válido, si podía impugnarse. Pero no podía usar el teléfono de casa. No podía buscar en la computadora de la sala. Necesitaba salir, sola, sin dar explicaciones. Eso en sí mismo era un problema, porque desde hacía meses, cada vez que yo salía, Silvana encontraba la manera de preguntar a dónde iba, con amabilidad, con esa preocupación fingida. «Doña Esperanza, ¿quiere que la acompañe? ¿Con el calor que hace?» «Doña Esperanza, Marcos dijo que últimamente se le olvidan las cosas. Solo para asegurarnos...» Mañana inventaría algo. Mañana saldría. Pero esa noche, mientras terminaba el guiso y escuchaba a Marcos reírse de algo que Silvana le decía al oído, noté algo. El teléfono negro. El pequeño. El viejo. Estaba sobre el mueble del pasillo. Silvana lo había olvidado ahí. Me levanté a llevar mi plato a la cocina. Pasé junto al mueble. El teléfono estaba boquiarriba. Y en la pantalla, visible sin necesidad de desbloquearlo, había una notificación. Un mensaje de texto. 3 palabras. «Ya está listo». Seguí caminando hacia la cocina. Puse el plato en el fregadero. 3 palabras. Sin nombre. Sin contexto. «Ya está listo». ¿Listo qué? Esa noche no pude quedarme en cama. Me levanté a la 1 de la madrugada. Calenté agua. Me senté en la cocina con las manos alrededor de la taza y el silencio de la casa encima como un peso. Pensé en ese mensaje. ¿Ya está listo? Podía ser cualquier cosa. Un pedido. Un encargo. Algo del trabajo. Pero yo ya no le daba el beneficio de la duda a Silvana. Ese beneficio se había terminado el día que vi su otra identificación. Se había terminado definitivamente cuando encontré ese formulario con mi firma falsa. Ahora cada cosa que no entendía me parecía una pieza de algo más grande. Y lo que no sabía era cuánto tiempo me quedaba para entender el cuadro completo. Al día siguiente me levanté temprano. Antes de que nadie bajara, fui al patio. Saqué mi teléfono, el mío, el viejo que Patricia me había regalado hace 3 años, y llamé a mi comadre Refugio. Refugio y yo nos conocemos desde los 20 años. Enterramos juntas a nuestros esposos. Criamos a nuestros hijos en la misma colonia. Hay personas que son familia sin ser sangre. Refugio es esa persona para mí. Contestó al segundo timbrazo. «Consuelo, ¿tan temprano? ¿Estás bien?» Me había confundido con otra persona. A veces lo hacía. «Soy Esperanza, comadre». «Ay, perdona. ¿Qué pasó?» «Necesito que me recomiendes un abogado. Alguien de confianza, alguien discreto».
Silencio breve. Refugio me conoce suficientemente bien para no preguntar demasiado cuando uso esa voz. Mi sobrino Gilberto. Lleva casos de familia. Es bueno y no habla de más. ¿Puedes darme su número? Me lo dio. Colgué antes de que Marcos bajara a desayunar. Esa mañana le dije a Silvana que tenía cita con el médico. Ella frunció el ceño con esa expresión de preocupación que yo ya sabía de memoria. ¿Quiere que la lleve doña Esperanza? Con gusto la acompaño. No hace falta, dije. Es solo revisión de rutina. Pero Marcos dijo que prefería que alguien... Tengo 64 años. La interrumpí. Suave. Sin agresión. He ido sola al médico desde antes de que tú nacieras. Sonreí. Ella sonrió. Los dos sabíamos que esa conversación era otra cosa completamente. Tomé el autobús hasta el centro. Hacía meses que no lo hacía sola y sentí algo extraño al subir. Una mezcla de libertad y tristeza. Que llegar a este punto, salir sola de mi propia casa, se sintiera como un acto de valentía. Decía demasiado sobre cómo habían cambiado las cosas. La oficina de Gilberto era pequeña pero ordenada. Libros en las paredes, una planta en la esquina, olor a papel y café. Era joven. Tendría unos 35, pero tenía ojos serios. Ojos de alguien que ha escuchado demasiadas historias difíciles y las carga con cuidado. Me senté frente a él y le conté todo. La identificación con otro nombre. El artículo sobre el fraude matrimonial. El formulario del seguro de vida con mi firma falsificada. El mensaje en el teléfono. Lo escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, guardó silencio un momento. Tiene las fotos de los documentos. Se las mostré en el teléfono. Las estudió durante varios minutos. La falsificación de firma en un documento notarial es un delito, dijo finalmente. Si se puede demostrar pericialmente que esa no es su firma, ese formulario es nulo. ¿Y el nombre falso? Eso depende. Si es un cambio de nombre legal, no es delito. Si es una identidad completamente fabricada, usada para contraer matrimonio, sí podría serlo. Necesito saber más. Me miró. ¿Está dispuesta a seguir adelante con esto? Porque si lo hace, su relación con su hijo va a verse afectada, al menos al principio. Lo miré a los ojos. Mi relación con mi hijo ya está afectada, dije. Al menos si hago algo, hay una posibilidad de recuperarla. Gilberto asintió. Voy a necesitar que me consiga más información. Nombres, fechas, cualquier documento que pueda fotografiar. Y va a tener que tener cuidado. Si esta mujer ya falsificó una firma, no sabemos hasta dónde está dispuesta a llegar. Salí de esa oficina con el corazón pesado pero la cabeza más clara que en semanas. Tenía un plan, tenía un aliado. Ahora necesitaba pruebas. Si esta historia te está llegando al corazón, dale like. Las historias como esta merecen ser escuchadas. Los siguientes días los viví en 2 capas. Por fuera, la misma esperanza de siempre. Callada, discreta, agradeciendo el café, cediendo el paso en la cocina, sonriendo en la mesa. Por dentro, atenta a todo. Cada papel, cada conversación, cada llamada. Empecé a escribir en mi cuaderno viejo. Fechas, frases, cosas que veía. El miércoles, Silvana tuvo una llamada larga en el patio. Hablaba en voz más baja de lo normal. Cuando entró tenía una expresión diferente. No la de siempre. Más tensa, más urgente. El jueves Marcos llegó tarde del trabajo y en vez de cenar se fue directo al cuarto con Silvana. Estuvieron hablando durante casi 1 hora. No escuché palabras, pero el tono era serio. El viernes por la mañana, mientras Silvana bañaba a Mateo, vi que había dejado su teléfono, el rosado, el normal,
sobre la mesa de la cocina. Tenía un mensaje visible en pantalla, de Marcos. Ya hablé con el licenciado. Dice que si ella firma esta semana, el proceso es más rápido. Leí el mensaje 2 veces. Guardé la imagen en mi memoria. Si ella firma esta semana, ella, sin nombre, solo ella, yo, hablaban de mí. Esa tarde llamé a Gilberto desde el parque y a 3 cuadras de la casa. Le conté el mensaje. ¿Firmar qué?, pregunté. Puede ser cualquier cosa, dijo. Un poder notarial, una cesión de derechos, el título de la casa. Necesito que averigüe qué documento están preparando. ¿Cómo? ¿Tiene acceso al correo electrónico de su hijo? No. ¿Algún papel que él haya dejado? Pensé. A veces deja su mochila en la sala. Silencio breve. No le estoy pidiendo que haga nada ilegal, dijo Gilberto. Solo que esté atenta. Si ve algo, lo fotografía y me lo manda. Colgué. Me quedé sentada en la banca del parque. Un señor paseaba un perro pequeño. 2 niños corrían lejos. El cielo estaba nublado, pero sin lluvia. Pensé en Gerardo. En cómo habría reaccionado él a todo esto. Gerardo era un hombre tranquilo, pero cuando algo le parecía injusto, se le ponía una expresión que yo llamaba la cara de piedra. Nunca gritaba. Solo se volvía absolutamente firme. Me pregunté si yo tenía esa cara ahora. Me levanté de la banca y volví a casa. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. El sábado en la noche Marcos y Silvana salieron a cenar. Me dejaron con Mateo, lo cual me alegró. Era la primera vez en semanas que estaba sola con mi nieto. Lo bañé. Le leí un cuento. Lo acosté. Me quedé un momento mirándolo dormir. Esos ojos de Gerardo, cerrados ahora, moviéndose suavemente debajo de los párpados como si soñara con algo brillante. Te voy a proteger, le dije en voz baja. A ti y a tu papá, aunque ellos todavía no lo sepan. Luego fui a la sala. La mochila de Marcos no estaba, pero sobre el escritorio de la sala, donde Marcos a veces trabajaba desde casa, había un folder delgado. Lo abrí. Adentro había 3 hojas. La primera era una carta de una notaría, con fecha de la semana siguiente. La segunda era un formulario, largo, con muchos campos. Lo leí despacio. Era un poder notarial amplio, con mi nombre como otorgante, que le daba a Marcos, y en segundo lugar a Silvana Paredes, autorización para realizar cualquier operación sobre los bienes inmuebles registrados a mi nombre. Cualquier operación. Venta, hipoteca, transferencia, cualquier cosa. La casa. Mi casa. La casa de Gerardo. La tercera hoja era una nota manuscrita, con letra que no reconocí. Decía: llevarla el martes. Si pregunta, decirle que es actualización de datos del seguro médico. Me temblaron las manos. No de miedo, de furia. Una furia fría, limpia, como agua helada. Saqué el teléfono. Fotografié las 3 hojas. Las devolví exactamente como estaban. Cerré el folder. Me senté en el sillón de la sala. El sillón donde Gerardo leía el periódico cada domingo. Y esperé a que Marcos y Silvana regresaran. Los escuché entrar a las 11. Silvana subió directo. Marcos se quedó abajo a revisar algo en la cocina. Yo estaba en la oscuridad de la sala. «Marcos», dije. Él se sobresaltó. «Mamá, no te vi. ¿Por qué estás aquí a oscuras?» Estaba pensando. Se acercó. Me miró con esa expresión que tenía desde niño cuando no sabía si estaba en problemas. «¿Estás bien?» Lo miré. A mi hijo. A mis 38 años de amor incondicional. A las noches de fiebre y los primeros pasos, y el día que se graduó. Y lloró abrazado a mí, aunque ya medía 30 centímetros más que yo. Lo miré y me pregunté, ¿cuánto de lo que estaba pasando era él? ¿Cuánto era ella? ¿Cuánto era miedo?
¿Cuánto era amor mal puesto? Sí, dije. Estoy bien. ¿Mateo se durmió sin problemas? Como siempre. Asintió. Dio un paso hacia las escaleras. Marcos. Se detuvo. ¿El martes tienes algo planeado para mí? Un silencio. Pequeño. Pero ahí. ¿Cómo? Te pregunto si el martes tienes algo planeado. En la penumbra vi que algo cruzaba por su cara. Algo rápido. Algo que intentó esconder. No. ¿Por qué? Por nada. Dije. Buenas noches. Subió las escaleras. Yo me quedé en el sillón un momento más. Ya sabía lo que iban a intentar. Y ya sabía lo que iba a hacer yo. El martes no ibas a firmar nada. Pero iba a dejar que llegaran hasta la notaría. Porque necesitaba que Gilberto estuviera ahí. Y necesitaba que Marcos viera con sus propios ojos lo que esa mujer había planeado desde el principio. Me levanté del sillón. Apagué la última luz de la sala. Subí las escaleras despacio. Y al pasar frente al cuarto de Marcos, escuché voces adentro. Silvana hablaba, rápido, en voz baja, y entre las palabras alcancé a distinguir una frase. Solo una, pero fue suficiente. Si la vieja sospecha algo, tenemos que adelantar todo al lunes. Me detuve en el pasillo. El lunes. Mañana. Me quedé paralizada en ese pasillo oscuro. 1 segundo, 2, 3. El lunes. Mañana. Respiré despacio por la nariz. Cerré los ojos un momento. Los abrí. Seguí caminando hacia mi cuarto como si no hubiera escuchado nada, como si fuera una señora mayor que solo iba a dormir. Cerré mi puerta con cuidado. Me senté en la cama. Tenía que llamar a Gilberto. Pero eran casi las 11:30 de la noche. No podía llamar ahora. Y mañana era domingo. No sabía si atendía. Tenía que encontrar la manera. Saqué el teléfono y le escribí un mensaje de texto. Corto. Claro. Cambiaron los planes. Dicen que es mañana. Necesito hablar con usted urgente. Lo envié. Dejé el teléfono sobre la mesita de noche y me quedé mirando el techo. La mancha pequeña en el yeso, arriba a la derecha. La misma mancha de siempre, la que nunca nos molestamos en tapar porque era parte de la casa, parte de la textura de nuestra vida aquí. Me miró de vuelta. Gerardo, ¿cuánto te necesito esta noche? El teléfono vibró a los 20 minutos. Era Gilberto. La llamo en 5 minutos. Salí al patio trasero descalza, con el chal sobre los hombros. La noche estaba fresca. Las plantas de Gerardo, las que yo había cuidado durante 23 años sin que nadie me lo pidiera, solo porque eran suyas y cuidarlas era una manera de seguir hablando con él. Estaban quietas en la oscuridad. El teléfono vibró. «Cuénteme», dijo Gilberto. Le conté lo que había escuchado. El folder, las 3 hojas, la nota manuscrita, la frase de Silvana. Escuchó todo en silencio. «Bien», dijo al final. «Esto es en realidad mejor». «¿Mejor?» Si intentan actuar mañana sin cita programada, con más urgencia, van a cometer errores. La gente apurada comete errores. ¿Qué hago yo? Usted no hace nada diferente. Se levanta normal, desayuna normal. Si le dicen que la llevan hasta algún lado, pregunte a dónde. Si mencionan la notaría o el seguro médico, diga que sí. No firme nada. Eso ya lo sabe. Pero no los confronte todavía. Necesito que lleguen hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque un intento de fraude documentado vale más que una sospecha. Necesito que quede registro de que intentaron obtener su firma mediante engaño. Guardé silencio. ¿Entiende lo que le estoy pidiendo? Que haga de carnada. Una pausa. Que sea inteligente, corrigió. Hay diferencia. Colgué. Me quedé en el patio mirando el cielo nublado. Había luna detrás de las nubes. No se veía, pero se sentía. Esa claridad difusa que lo ilumina todo sin que puedas señalar de dónde viene. Volví adentro. Dormí 3 horas. El domingo amaneció gris. Marcos bajó primero. Estaba callado, más callado que de costumbre.
Me dio el beso de siempre en la mejilla, pero lo sentí distraído, como alguien que tiene la cabeza en otro lugar. Silvana bajó después con Mateo en brazos. Le preparó el desayuno al niño con esa eficiencia de siempre. Me ofreció café. Le dije que sí. Desayunamos los 4. Silvana habló del clima, de que Mateo había dicho una palabra nueva, de una receta que quería intentar esta semana. Normal, todo perfectamente normal. Yo comía y escuchaba y sonreía en los momentos correctos. Por dentro contaba, observaba, esperaba. A media mañana Marcos me dijo, sin mirarme directamente: «Mamá, mañana temprano tenemos que ir a hacer un trámite contigo». Levanté los ojos de mi taza. ¿Qué trámite? Del seguro médico. Una actualización de datos. No tarda nada. Lo miré. Busqué en su cara alguna señal de incomodidad, de culpa, algo. Había algo. Muy adentro, muy escondido. Pero estaba. Bueno, dije. Él asintió y volvió a su desayuno. Silvana no dijo nada. Siguió dándole de comer a Mateo. Pero yo vi, en el espejo pequeño que hay colgado en la pared de la cocina, el que usamos para ver si alguien llama a la puerta desde adentro, vi el gesto que ella hizo. Una sonrisa pequeña, rápida, dirigida a su plato. Una sonrisa de quien cree que ha ganado. Esa tarde llamé a Patricia desde el baño con el agua corriendo. Le conté todo. El folder, el poder notarial, lo del lunes. Al otro lado del teléfono hubo un silencio largo. Luego Patricia dijo, con una voz que no le había escuchado en mucho tiempo. Una voz firme, enojada, adulta. «Mamá, yo voy». «No, Patricia, voy. No me voy a quedar en mi casa sabiendo lo que sé. Si mañana van a llevarte a una notaría a hacerte firmar algo con engaños, yo voy a estar ahí». Eso puede complicar las cosas. Que se compliquen. Ya están complicadas. Cerré los ojos. «Habla con el abogado primero», dije. «Si él dice que puedes estar, vienes». Le di el número de Gilberto. Colgué. Me miré en el espejo del baño. Una mujer de 64 años con ojeras y el cabello que necesitaba arreglo y las manos que todavía le temblaban un poco. Pero los ojos estaban diferentes. Había algo ahí que no estaba hace 3 semanas. Claridad, quizás, o determinación, o las dos cosas juntas, que a veces son lo mismo. Esa noche, mientras todos dormían, saqué el cuaderno viejo. Escribí todo lo que sabía, en orden, con fechas, con detalles. La identificación con el nombre Daniela Reyes Montoya, el artículo de fraude matrimonial, el formulario del seguro de vida con mi firma falsificada, el folder con el poder notarial, la nota manuscrita, el mensaje del teléfono negro, la frase escuchada en el pasillo. Lo leí todo de corrido. Era mucho, era suficiente, pero también era frágil. La mayoría eran fotos en mi teléfono y palabras en un cuaderno. Un buen abogado de la otra parte podía cuestionar cada una. Necesitaba algo más sólido. Necesitaba algo que Silvana no pudiera explicar. Y entonces recordé. El teléfono negro. El pequeño. El viejo. El que guardaba en el fondo de su bolso. Si en ese teléfono había mensajes, conversaciones, nombres, instrucciones, eso sería diferente. Eso sería concreto. Pero acceder a ese teléfono era otra cosa. Era un riesgo. Me quedé pensando durante mucho tiempo. Luego escribí en el cuaderno: ¿qué haría Gerardo? Y debajo, sin pensarlo demasiado, escribí la respuesta. Lo correcto, aunque fuera lo más difícil. Cerré el cuaderno. Si esta historia te está acompañando esta noche, suscríbete. Y porque lo que viene en los próximos minutos cambia todo lo que creías saber. El lunes amaneció con sol. Eso me pareció casi una ironía. Me levanté a las 6, me bañé, me puse ropa arreglada,
No elegante, pero arreglada. Quería verme como lo que era. Una mujer en control de sí misma. Bajé a la cocina. Silvana ya estaba ahí, también arreglada, también lista. Me ofreció el desayuno con esa amabilidad de siempre. Comí. A las 8:30 Marcos dijo que era hora de salir. Subí a buscar mi bolso. Y en el pasillo, frente al cuarto de Marcos, me detuve. La puerta estaba entreabierta. Adentro, sobre la silla, estaba la bolsa de Silvana. Abierta. Y asomando por el borde, inconfundible, estaba el teléfono negro. Me quedé mirándolo 3 segundos exactos. 3 segundos en los que sopesé todo. El riesgo, las consecuencias, lo que Gilberto había dicho, lo que Gerardo hubiera hecho. Luego entré al cuarto, tomé el teléfono, lo desbloqueé. No tenía clave, solo deslizar, y fui directo a los mensajes. Había una conversación, un solo contacto guardado como un número, sin nombre. Abrí la conversación, la leí rápido, muy rápido, y lo que encontré ahí fue peor de lo que imaginé. No era solo el poder notarial, no era solo el seguro de vida, había fechas, había montos, había un plan que llevaba no 2 años sino 4, desde antes de que Silvana conociera a Marcos. Había un mensaje que decía el nombre de mi hijo, mi dirección, el valor estimado de esta casa. Y había un mensaje que me heló la sangre de una manera diferente a todo lo anterior, porque mencionaba a Mateo, a mi nieto. Decía lo que planeaban hacer después de que la casa cambiara de manos. No voy a repetir esas palabras aquí. No puedo. Pero en ese momento entendí que esto no era solo contra mí. Nunca había sido solo contra mí. Tomé capturas de pantalla de todo. Rápido, sin respirar casi. Devolví el teléfono exactamente donde estaba. Salí del cuarto. Tomé mi bolso del perchero. Bajé las escaleras. Marcos y Silvana estaban esperando en la puerta. «Lista», dije. Y salimos los 3 a la mañana soleada. Yo caminé al carro con el corazón golpeándome fuerte, pero la cara completamente tranquila. Porque ahora sí tenía todo lo que necesitaba. Y porque en la esquina de la calle, estacionado discretamente, había un carro gris que yo reconocí. Era el carro de Gilberto. Y en el asiento del copiloto distinguí una silueta. Patricia. Mi hija había venido. Pero entonces Silvana, al subir al carro, miró hacia su bolso. Y algo en su cara cambió. Una fracción de segundo. Casi nada. Pero yo lo vi. Había revisado el bolso y supo que alguien había tocado algo. Me miró. Yo la miré. Y en ese segundo, entre las dos, sin palabras, sin gestos, algo quedó claro. Ella sabía que yo sabía. Y yo sabía que ella sabía. El carro arrancó. Nadie habló. El silencio dentro de ese vehículo era el silencio más denso que he sentido en mi vida. Y yo iba sentada en el asiento trasero con las manos sobre las rodillas, mirando pasar las calles de mi ciudad, pensando en todo lo que estaba a punto de ocurrir. En la notaría, en lo que diría Gilberto, en la cara de Marcos cuando entendiera, en el momento en que todo lo construido sobre mentiras se empezara a derrumbar. Pero también pensaba en otra cosa, en ese mensaje sobre Mateo, en lo que significaba, en que el tiempo se había terminado. No para mí, para ella. El carro dobló la esquina, y la notaría apareció al fondo de la calle. El edificio de la notaría era sencillo. Fachada beige, letrero pequeño, 2 escalones de entrada, una maceta con una planta que necesitaba agua. Lo miré desde el asiento trasero del carro mientras Marcos buscaba dónde estacionar. Silvana no había vuelto a mirarme desde ese momento en la puerta de la casa. Miraba hacia adelante. Tenía una mano sobre su bolso. El bolso donde estaba el teléfono negro, con una presión que yo noté, aunque ella creyera que no. Marcos estacionó.
Ya llegamos, dijo, con esa voz de siempre, como si fuera cualquier mañana. Bajamos los tres. Yo caminé despacio, 2 pasos detrás de ellos, y en ese momento sentí el teléfono vibrar en mi bolsillo. Un mensaje de Gilberto. Estamos adentro, sala de espera. Patricia está conmigo. Cuando entre, siéntese cerca de nosotros. No firme nada antes de hablar conmigo. Lo guardé sin responder. Subí los 2 escalones. Entramos. La sala de espera era pequeña. 4 sillas contra la pared. Una mesa con revistas viejas. Una señora detrás de un escritorio que levantó los ojos cuando entramos. Y ahí, en las últimas 2 sillas del fondo, estaban Gilberto y Patricia. Patricia me miró. Yo la miré. Ella tenía los ojos brillantes. De esos que brillan cuando uno está tratando muy fuerte de no llorar o de no gritar. Y yo le hice un gesto pequeño con la cabeza. Tranquila. Todavía no. Marcos no los había visto todavía. Estaba hablando con la señora del escritorio, dando el nombre de la cita. Silvana sí los vio. Vi el momento exacto en que vio a Patricia, y fue como ver a alguien calcular en tiempo real. Una fracción de segundo donde procesó la información, evaluó las opciones y tomó una decisión. Todo en su cara, todo escondido detrás de esa expresión neutra que había perfeccionado durante años. Se acercó a Marcos, le puso una mano en el brazo, le dijo algo en voz muy baja. Marcos giró la cabeza, vio a Patricia. La confusión cruzó por su cara. «¿Pati? ¿Qué haces aquí?» Patricia se levantó. «Vine a Perio a acompañar a mamá». Marcos frunció el ceño. «No sabía qué. No me avisaste que traías a mamá a una notaría», dijo Patricia, sin agresión, sin levantar la voz, pero firme. «Así que vine yo». Marcos miró a Silvana. Silvana sonrió. «Qué bueno que estás aquí, Patricia. Así tu mamá se siente más acompañada». Lo dijo perfectamente, con calidez, sin ninguna grieta visible. Pero yo vi sus manos. Las tenía apretadas a los costados. Gilberto se levantó entonces. «Buenos días». Se dirigió a Marcos directamente, con esa seguridad tranquila de alguien que sabe exactamente dónde está parado. «Soy Gilberto Fuentes. Soy el abogado de la señora Esperanza». Marcos me miró. «¿Tu abogado?» «Sí», dije. «Mamá, ¿para qué necesitas un abogado en un trámite de seguro médico?» La pregunta quedó flotando en el aire de esa sala pequeña. Y en ese silencio, algo cambió. Porque Marcos era inteligente. Siempre lo había sido. Yo lo había criado para pensar. Y ahora podía ver en su cara el momento en que la pregunta que él mismo había hecho se volvía contra él. Trámite de seguro médico. ¿Para qué necesitaría un abogado su madre en un trámite de seguro médico? A menos que no fuera un trámite de seguro médico. Gilberto. Habló antes de que nadie más pudiera decir algo. ¿Podemos sentarnos? Creo que hay cosas que aclarar antes de entrar con el notario. Marcos miró a Silvana. Silvana miró a Gilberto. Luego miró a Patricia. Luego me miró a mí. Y yo la miré de vuelta, sin sonreír esta vez. «Claro», dijo Silvana, con esa voz suave, con esa calma. «Sentémonos». Nos sentamos en las sillas de la sala de espera, los 5, en ese cuarto pequeño con las revistas viejas y la señora del escritorio, que fingía no escuchar. Gilberto abrió su carpeta. «Señora Esperanza», dijo, dirigiéndose a mí formalmente. «¿Usted autorizó la elaboración de un poder notarial amplio sobre sus bienes inmuebles?» «No», dije. «¿Firmó usted algún documento en ese sentido en los últimos 6 meses?» «No». ¿Le fue presentado algún documento para firma relacionado con sus propiedades o seguros?» «No». Marcos estaba mirándome. Tenía una expresión que yo no le había visto antes. No era enojo.
No era confusión exactamente. Era algo más parecido al miedo. Mamá, ¿de qué están hablando? Antes de que yo pudiera responder, Silvana habló. Marcos, creo que tu mamá está confundida. Ya habíamos hablado de esto. El médico dijo. El médico no dijo nada. Patricia cortó la frase con una limpieza quirúrgica. Yo hablé con el doctor Ramírez la semana pasada. Mi mamá está perfectamente bien. Silvana parpadeó. Solo una vez. Solo un parpadeo. Pero fue suficiente. Gilberto puso 3 hojas sobre la mesita de las revistas. Eran copias de las fotografías que yo le había mandado. Este es el poder notarial que iba a firmarse hoy, dijo, elaborado sin el conocimiento ni el consentimiento previo de la señora Esperanza. Marcos lo miró, lo tomó en sus manos, lo leyó, lo vi leer. Vi sus ojos moverse de línea en línea. Vi el momento en que llegó a su propio nombre como segundo beneficiario. Vi el momento en que llegó al nombre de Silvana como primero. Levantó los ojos. Los tenía diferentes. ¿Qué es esto? Silvana puso una mano sobre su brazo. Marcos, amor, déjame explicarte. ¿Qué es esto, Silvana? La voz de mi hijo. Tensa, baja. Esa voz que hereda de su padre cuando algo le duele de verdad. Es solo un trámite de protección, dijo Silvana, para que si algo le pasara a tu mamá, tú puedas. Yo no le pedí a nadie que hiciera esto. Lo sé, pero pensé que... Yo no te pedí que pensaras esto. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Era un silencio de algo que se rompe. Gilberto puso la segunda hoja. Era la copia del formulario del seguro de vida, con la firma falsificada. Este es el segundo documento, dijo. Una modificación de beneficiarios del seguro de vida del señor Gerardo Herrera, esposo fallecido de la señora Esperanza, firmado presuntamente por ella. Pericial grafológica preliminar indica que la firma no corresponde a su escritura. Marcos lo tomó. Lo miró. Luego miró a Silvana. ¿Esta es la firma de mi mamá? Silvana no respondió. ¿Esta es la firma de mi mamá, Silvana? Marcos, hay cosas que tú no entiendes todavía. Déjame explicarte en privado. Cuando... Aquí. Ahora. Nunca había escuchado a mi hijo hablar con esa voz. Era la voz de un hombre que siente que el suelo debajo de sus pies no es lo que creía. Entonces Gilberto puso la tercera cosa sobre la mesa. No era un papel. Era mi teléfono, con las capturas de pantalla del teléfono negro de Silvana abiertas en pantalla. Estos son mensajes enviados y recibidos desde un segundo dispositivo, perteneciente a la señora Silvana Paredes, dijo Gilberto, o Daniela Reyes Montoya, que es el nombre que aparece en su identificación oficial. El nombre cayó en esa sala como una piedra en agua quieta. Marcos se quedó completamente inmóvil. Patricia respiró hondo a mi lado. La señora del escritorio dejó de fingir que no escuchaba, y Silvana, por primera vez desde que la conocía, se quedó sin esa sonrisa, sin nada en la cara, solo una expresión plana, fría, o que yo no le había visto antes y que me dijo más sobre quién era esta mujer que todo lo anterior. No era la cara de alguien sorprendido, era la cara de alguien que recalcula. Daniela Reyes Montoya, repitió Marcos. Despacio, como si el nombre fuera un objeto extraño que no supiera cómo sostener. Silvana no dijo nada. ¿Ese es tu nombre? Silencio. ¿Silvana? Marcos, ¿es tu nombre real o no? Una pausa larga y terrible, y luego con una voz completamente diferente, más baja, más dura, sin la calidez fabricada. Dijo, legalmente cambié mi nombre hace años. No es ilegal. ¿Y el fraude matrimonial? Ella levantó los ojos.
qué fraude? Gilberto habló. Hay una denuncia civil registrada en otra jurisdicción, a nombre de Daniela Reyes Montoya, por fraude en el contexto de una relación matrimonial. El caso está documentado. Silvana, Daniela, miró a Gilberto con esa expresión calculadora. Una denuncia no es una condena. No, dijo Gilberto. Pero junto con la falsificación de firma en un documento notarial, la obtención de datos personales sin consentimiento y la elaboración de documentos legales mediante engaño, sí es suficiente para iniciar un proceso penal. Marcos se levantó. Se levantó de la silla y se fue hasta la ventana y se quedó ahí, de espaldas a todos, mirando la calle. Yo lo miré. Mi hijo, mi niño de 13 años cuando su padre murió. El que lloró 3 días seguidos sin comer casi nada, y yo no sabía cómo ayudarlo porque yo también me estaba hundiendo, pero no podía hundirme porque él me necesitaba. Lo miré y sentí todo al mismo tiempo. Amor, dolor, rabia, compasión, y tristeza por el tiempo perdido y por lo que todavía faltaba perder. Patricia puso su mano sobre la mía. No dijo nada. No hacía falta. Silvana habló, con esa voz nueva, la voz real. Marcos, escúchame. Él no se dio vuelta. Todo lo que hice fue por nosotros, por construir algo estable. Tu madre nunca nos iba a dar espacio. Nunca íbamos a poder vivir nuestra vida con ella ahí. Yo solo busqué la manera de robarle la casa. Marcos habló sin darse vuelta, sin levantar la voz. No es robar, es de falsificar su firma. Marcos, de mentirme, todo el tiempo, desde el principio. Se dio vuelta, y en su cara vi algo que me partió el corazón, aunque fuera necesario. Vi el momento exacto en que un hombre entiende que amó a alguien que nunca existió. Antes de que alguien pudiera decir algo más, Silvana tomó su bolso y se levantó. No voy a seguir con esto aquí, dijo, con esa frialdad, con esa compostura que ya no me impresionaba, sino que me confirmaba todo. Si sales por esa puerta, dijo Gilberto, el proceso continúa igual, solo que sin posibilidad de llegar a ningún acuerdo. Ella lo miró, evaluó, se sentó. Lo que siguió fue largo y difícil, y no voy a pretender que fue ordenado o limpio. Hubo voces, no gritos, pero voces elevadas. Hubo momentos en que Marcos golpeó la pared con la palma abierta y luego se disculpó con la señora del escritorio. Hubo momentos en que Patricia lloró y yo no lloré, porque alguien tenía que estar entera. Hubo un momento en que Silvana intentó una vez más con esa voz suave, con esa mirada, con esa versión de sí misma que había funcionado durante 2 años. Intentó hablarle a Marcos de Mateo, de lo que habían construido, y del amor que era real aunque todo lo demás no lo fuera. Y Marcos la miró y dijo solamente, «No uses a mi hijo». Esas 4 palabras, «No uses a mi hijo». Y algo en Silvana se cerró definitivamente. Gilberto habló con el notario en privado durante 20 minutos. Cuando salió, nos dijo que el trámite del día no iba a proceder, que había levantado un acta de lo ocurrido, que en los días siguientes habría que tomar decisiones sobre cómo proceder legalmente. Silvana firmó un documento, con su nombre real, reconociendo que la cita de ese día había sido cancelada. Era poco. Era apenas el principio de lo que vendría después. Pero era algo. Salimos a la calle los 4. El sol seguía ahí, indiferente, brillante. Silvana caminó hacia la derecha sin decir nada. La vi alejarse. Esa espalda recta. Ese paso seguro. Oh, esa mujer que había entrado a mi casa con una sonrisa y había pasado 2 años desmontando todo lo que yo era, pieza por pieza, con una paciencia y una frialdad que todavía me costaba comprender del todo.
La vi doblar la esquina. Y desaparecer. Marcos estaba apoyado contra la pared del edificio con los brazos cruzados y la cabeza baja. Me acerqué. Me paré frente a él. Levantó los ojos. Tenía los ojos rojos. No de llanto todavía. Ese vendría después, en privado, como lloran los hombres que aprendieron a no llorar delante de nadie. Rojos de esfuerzo, de contener demasiado. «Mamá», dijo. Solo eso. Yo puse una mano en su cara, como cuando era niño, como cuando tenía fiebre o miedo, o había tenido un mal día. «Ya pasó», dije. No sabía. Su voz se quebró en las últimas sílabas. «Mamá, que te juro que no sabía todo lo que...» «Lo sé. Debí haberte escuchado. Cuando me dijiste que la casa era tuya, cuando me dijiste...» «Ya pasó, Marcos». Él cerró los ojos. Respiró. Patricia se acercó y puso un brazo alrededor de su hermano y el otro alrededor de mí. Y los tres nos quedamos ahí, en la banqueta frente a la notaría, bajo ese sol indiferente, juntos como no habíamos estado en mucho tiempo. No era la familia completa. Nunca volvería a serlo exactamente como antes. Pero era lo que quedaba. Y lo que quedaba era real. Los días que siguieron no fueron fáciles. Nadie me había prometido que lo serían. Silvana recogió sus cosas 3 días después. Vino un martes por la mañana cuando Marcos estaba en el trabajo. Él no quiso estar presente y yo entendí eso aunque me doliera la cobardía de ese gesto. Patricia sí estuvo. Se sentó en la sala con los brazos cruzados y no le quitó los ojos de encima mientras Silvana llenaba cajas. Yo me quedé en la cocina. No quería verla. No porque tuviera miedo, sino porque ya no necesitaba mirarla para saber quién era. Ya no había nada que aprender de esa mujer. Y mirarla solo hubiera sido darle algo que no merecía. La escuché moverse por la casa durante 2 horas. La escuché bajar las cajas. La escuché hablar con alguien por teléfono, en voz baja. El teléfono negro, supuse. El de siempre. Luego escuché la puerta principal cerrarse. Y el silencio que quedó era diferente a todos los silencios anteriores. Era limpio. Patricia se asomó a la cocina. «¿Ya se fue?» Asentí. Me levanté. Fui a la sala. La recorrí despacio. Había huecos. Cosas que ella había traído y se había llevado. Un cuadro en la pared que ahora dejaba una mancha clara en la pintura. Un adorno sobre la repisa que ya no estaba. Un espacio vacío en el librero. Pero la taza azul estaba en su lugar. Las había devuelto al armario. No sé cuándo. No sé si fue deliberado o accidental. Y estaba ahí, en su gancho de siempre. Exactamente donde Gerardo la había puesto la primera vez, hace 35 años. La tomé. La sostuve con las 2 manos. Y me permití un momento de silencio por todo lo que había pasado. No solo en los últimos meses, sino en los últimos años. Todo lo que había aguantado. Todo lo que había callado. Todo lo que había guardado en ese lugar frío y quieto dentro de mí. Porque no había otro lugar donde ponerlo. Lo dejé ir. No completamente. Esas cosas no se van completamente, pero un poco. Lo suficiente para respirar. El proceso legal fue lento. Gilberto me había advertido que lo sería. La falsificación de firma era el cargo más sólido. La pericial grafológica confirmó en 3 semanas lo que yo sabía desde el principio. Esa firma no era mía. El formulario del seguro de vida fue declarado nulo. Mi nombre volvió a ser el único beneficiario del seguro que Gerardo me había dejado. Eso fue lo primero. Lo segundo fue más complicado. El historial de Daniela Reyes Montoya. Porque ese era su nombre. El real, el que ella había intentado enterrar debajo de una sonrisa y un nombre nuevo. Resultó ser más extenso de lo que el artículo pequeño de aquella página de noticias sugería.
Gilberto encontró 2 casos más. Diferentes ciudades, diferentes hombres, diferentes familias. Siempre el mismo patrón. Entrar suavemente. Instalarse. Aislar. Documentar. Ejecutar. En uno de los casos anteriores, había llegado más lejos. Había logrado la transferencia de una propiedad antes de que la familia pudiera reaccionar. Cuando Marcos escuchó eso, se quedó callado durante un tiempo muy largo. Luego dijo: «Si tú no hubieras actuado, mamá». No terminó la frase. No hacía falta terminarla. Lo de Mateo fue lo que más me costó procesar. Los mensajes en el teléfono negro, los que yo había fotografiado esa mañana antes de salir, incluían una conversación sobre la siguiente etapa, sobre mudarse, sobre llevarse al niño a otra ciudad con la excusa de un trabajo nuevo de Marcos, alejarlo de mí, de Patricia, de todo lo conocido. Gilberto me explicó que eso por sí solo no era un delito, que una madre puede mudarse con su hijo, que legalmente no había nada que impidiera ese movimiento. Pero junto con todo lo demás, pintaba un cuadro que cualquier juez podía leer. El proceso de custodia que Marcos inició fue doloroso para todos. No voy a entrar en los detalles porque algunos dolores merecen privacidad. Lo que sí voy a decir es que Mateo sigue durmiendo en esta casa 3 noches a la semana y que el miércoles pasado vino corriendo desde la puerta y se me trepó encima y me aplastó la cara con las 2 manitas y me dijo abuela, con esa voz que tiene que me rompe y me repara al mismo tiempo. Eso es suficiente. Por ahora, eso es suficiente. Marcos tardó en recuperarse. No digo eso con juicio. Lo digo con la comprensión de alguien que sabe lo que cuesta aceptar que amaste a alguien que te usó. Hubo semanas en que estaba enojado, o no conmigo directamente, pero yo sentía el peso de ese enojo flotando en la casa como algo sin forma. La vergüenza de un hombre que siente que debió ver lo que no vio, que debió proteger cuando no protegió, que creyó a la persona equivocada. Yo no lo presioné. Le di espacio, le hice de comer, le pregunté cómo estaba solo cuando sentía que podía escuchar la respuesta verdadera. Un día, fue un domingo, hacía frío. Mateo dormía la siesta. Marcos entró a la cocina mientras yo pelaba papas. Se sentó en la silla de siempre. La que siempre ha sido la suya, desde que era lo suficientemente grande para sentarse solo en una silla. Estuvo callado un momento. Luego dijo: «¿Cómo supiste, mamá? ¿Desde cuándo?» Le conté todo. Desde la taza azul, desde la identificación que cayó de la bolsa, desde las noches sin dormir y el cuaderno viejo y las visitas al parque para hablar con Gilberto sin que nadie escuchara. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, tenía los ojos brillantes. 38 años cuidándonos, dijo. Y todavía. No lo hice para que me lo agradecieras. Lo sé, por eso duele más. Nos quedamos en silencio los 2. Luego él se levantó, me dio un abrazo por detrás mientras yo seguía pelando papas, y apoyó la cabeza en mi hombro como cuando tenía 8 años y tenía miedo de las tormentas. No dijimos nada más. No hacía falta. Si llegaste hasta aquí escuchando esta historia, quiero pedirte algo. Suscríbete. Porque estas historias, de mujeres que aguantan y observan, y finalmente actúan, merecen ser escuchadas. Y yo quiero seguir contándolas. Patricia viene cada 2 semanas ahora. Se queda el fin de semana. Duerme en su cuarto de siempre, el que nunca cambié, aunque ella lleva años viviendo lejos. El sábado pasado cocinamos juntas. Ella picaba la cebolla y lloraba. No por la cebolla, o no solo por la cebolla. Y yo freía el ajo y le decía que lo hecho está, y que lo importante es lo que viene. Me preguntó si yo estaba bien. De verdad bien, no el bien de cortesía.
Me quedé pensando la respuesta con honestidad. Estoy mejor, dije al final, que es diferente, pero también es algo. Ella asintió. Siguió picando. ¿La extrañas?, me preguntó después de un momento. La pregunta me sorprendió. ¿A quién? A cómo era antes de todo esto, a cuando no sabías nada, a cuando podías sentarte a cenar sin pensar en todo lo que estaba pasando debajo. Pensé en esa esperanza de hace un año que tomaba su café solas a las 7 y regaba las plantas cuando no necesitaban agua y callaba y guardaba y aguantaba creyendo que así se mantenía la paz. No, dije, a esa no la extraño. Patricia me miró. Esa señora estaba desapareciendo, dije, poco a poco, sin darse cuenta casi, y lo peor es que estaba dejando que pasara. Pero ya no. Hay algo que aprendí en todo esto que no esperaba aprender. No fue sobre Silvana, no fue sobre la traición o el miedo o la rabia, fue sobre el silencio. Durante años creí que el silencio era sabiduría, que guardar las cosas era madurez, que una mujer que no pelea es una mujer que sabe vivir en paz. Mentira. El silencio que yo practicaba no era sabiduría, era rendición. Era la costumbre de una mujer que había aprendido demasiado pronto que sus palabras no cambiaban las cosas, que sus opiniones incomodaban, que era más fácil ceder que insistir. Y esa costumbre, esa rendición disfrazada de paciencia, casi me cuesta todo. La casa, el dinero de Gerardo, el contacto con Mateo, mi propio lugar en mi propia vida. No lo digo para asustar a nadie. Lo digo porque sé que hay mujeres que me están escuchando ahora mismo que conocen ese silencio, que viven en ese silencio, que creen que ese silencio es lo correcto. No lo es. Hablar no siempre cambia las cosas de inmediato. A veces la gente no escucha. A veces te dicen que estás exagerando, o que eres difícil, o que ya estás grande para ciertos dramas. Pero hablar te mantiene real, te mantiene presente, te mantiene siendo tú. Y cuando llega el momento de actuar, y siempre llega, necesitas saber quién eres todavía. Yo lo supe, por poco, pero lo supe. El proceso legal contra Daniela Reyes Montoya sigue su curso. Gilberto dice que puede tomar tiempo, que estos casos siempre toman tiempo. Yo ya hice las paces con eso. No necesito ver el final del proceso para saber que hice lo correcto. El formulario nulo, el seguro de vuelta hacia mi nombre, la casa todavía mía, Mateo durmiendo aquí 3 noches a la semana, Marcos sentado en su silla de la cocina, Patricia cocinando conmigo los sábados. Eso es el final que yo necesitaba. El resto es papeleo. Esta mañana me levanté temprano, antes de que nadie más despertara. Fui al patio. Las plantas de Gerardo estaban ahí, las mismas de siempre. El naranjo que nunca ha dado naranjas, pero que da sombra perfecta en verano. Las macetas de albahaca. El rosal que cada año amenaza con morirse, y cada año vuelve. Me senté en la silla de madera que está junto a la pared. El sol apenas empezaba. Esa luz de primera hora que no lastima los ojos, que es casi amarilla, casi dorada. Me quedé ahí en silencio. Pensé en Gerardo, en lo que hubiera dicho de todo esto. Creo que se hubiera enojado, primero conmigo, por aguantar tanto tiempo callada, y luego con todos los demás. Gerardo tenía ese orden en su enojo. Primero los que podían haber hecho más, luego los que hicieron el daño. Pero también creo que me hubiera dicho lo que me dijo una vez, cuando los niños eran pequeños y yo estaba agotada, y le pregunté si creía que lo estaba haciendo bien. Me miró y dijo: «Tú siempre encuentras la manera, Esperanza, siempre». No era un elogio vacío, era una observación, como de alguien que te ha visto en acción durante suficiente tiempo para saber de lo que habla. Y tenía razón. Siempre encontré la manera.
Adentro escuché pasos. Marcos bajando. El sonido de la cafetera. El ruido familiar de la cocina despertando. Luego pasos más pequeños, rápidos, torpes todavía, de niño que no levanta del todo los pies al caminar. Mateo apareció en la puerta del patio. Pijama de rayas, cabello revuelto. Los ojos de Gerardo todavía entrecerrados de sueño. Me miró. «Abuela, aquí estoy». Cruzó el patio descalzo en el pasto húmedo y se subió a mi regazo sin pedir permiso, como si fuera el lugar más natural del mundo. Que lo es. Lo abracé. Olía a sueño y a champú de niño, y a esa cosa indefinible que huelen los niños pequeños y que ninguna palabra captura bien. «¿Qué ves?», me preguntó, mirando hacia donde yo miraba. «El jardín». «¿Y qué más?». Lo pensé. «Todo lo que queda», dije. Él no entendió. Tiene 3 años. No tiene que entender. Se acomodó mejor en mis brazos y señaló el rosal. «Ese tiene flores». «Sí. Son tuyas. Son mías». Asintió, satisfecho con esa respuesta, y se quedó callado mirando el jardín conmigo. El sol seguía subiendo. La cocina sonaba adentro. Y yo estaba sentada en mi silla, en mi patio, frente a las plantas de mi esposo muerto, con mi nieto en los brazos. En mi casa, que era mía, que siempre había sido mía. No hay final feliz perfecto en esta historia. Marcos todavía tiene noches difíciles. Patricia todavía carga culpa por haber dudado. Yo todavía me despierto a veces a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado sin saber exactamente por qué. Las heridas de este tipo no desaparecen. Se quedan. Se convierten en parte del tejido de una vida. Pero hay algo que sí tengo ahora que no tenía antes. Mi propia voz. No la voz que aguarda. No la voz que cede. No la voz que sonríe cuando quiere gritar. Mi voz, la de verdad, la que dice lo que piensa, la que pregunta lo que necesita saber, la que no pide permiso para ocupar el espacio que le corresponde. La encontré tarde, a los 64 años, en el pasillo oscuro de mi propia casa, escuchando pasos que no debían estar ahí. Pero la encontré, y eso que encontré, nadie me lo va a quitar. Si esta historia te llegó, si reconociste algo de esto, si pensaste en alguien que conoces, si sentiste algo que no sabías cómo nombrar, déjame un comentario. Cuéntame. Quiero leerlos. Cada uno. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. Porque hay más historias. Historias de mujeres que aguantaron demasiado y un día decidieron no aguantar más. Historias que merecen ser contadas en voz alta. Yo seguiré aquí, contando.